Muy buenas banda, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio llamado Hablemos de, donde estamos hablando de diferentes títulos, diferentes noticias, diferentes cosas dentro del mundo geek. En esta ocasión vamos a hablar de una pequeña serie que salió para el subsello Black Label, este subsello que ha estado sustituyendo o haciendo las veces de DC Vertigo, enfocado en Batman. Se llama Batman el Impostor, Batman the Imposter. Pero antes de entrar de lleno a esta miniserie de 3 números, como siempre está aquí con nosotros Kamen Rider Wizard. Saludos banda, aquí Kamen Rider Wizard, listos para comentarles de esta serie de Black Label, que a mi parecer es un magnífico thriller psicológico, más que policíaco, psicológico, que nos da una alternativa al mundo de Batman bastante realista, que explora lo que implicaría tener a Batman en Ciudad Gótica, tanto en el ámbito económico como legal, y cómo afectaría realmente a las personas del entorno de Bruce Wayne sus actitudes. Y bueno, pues como había comentado, es una serie de Black Label, esta serie que hace las veces de lo que fue DC Vertigo. Estamos hablando de una línea que busca ser un poco más madura, un poco más cruda. Busca darte títulos alternativos. En esta ocasión, esta miniserie de 3 partes que está dirigida por... el guión, la escritura fue realizada por Mattson Tomlin. Y la parte del arte en general fue dirigida por Andrea Sorrentino. La verdad, da precisamente esto. Cuando estuvo saliendo esta serie, cuando estuvo publicándose, empezó a publicarse, si no mal recuerdo, fue como por ahí de octubre del año pasado. Se le estaba diciendo que podría ser unas veces, o hace las veces de un año 2 o un año 3 dentro de la historia que nosotros conocemos de Batman. Porque realmente dentro de la historia hace muchísimo énfasis en hechos que ya ocurrieron, en hechos que ocurren precisamente en año 1. La corrupción dentro de Gotham, el golpe a las familias mafiosas más prominentes de la ciudad, el descubrimiento ese golpe que significó para esta parte delictiva, pero también cómo empiezan a surgir otras fases del crimen, otras visiones de cómo hacer el crimen en Gotham ante un justiciero y ante un sector de la policía que no se deja corromper. Y bueno, también no está de más decir que este enfoque se siente bastante peculiar, bastante conocido, bastante familiar para algunos de nosotros, porque el escritor principal, Mattson Tomlin, también participó, fue parte del script de la película de The Batman, la dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Realmente da muchísimo esa vibra. Y aparte, teniendo estos temas, este acercamiento un poco más crudo, realista, algunos podrían decir incluso pesimista a Gotham City, Andrea Sorrentino ya también ha estado con nosotros en ese tipo de etapas, cuando ilustró The Killing Smile, una miniserie también de este subsello que se enfocaba a ver a un psicólogo, un psiquiatra, que trataba al Joker y cómo cae lentamente en la locura. Que realmente, bueno, también debo destacar eso. El arte de estos 3 números de esta miniserie es simplemente espectacular. Es muy poderoso, tiene unos paneles hermosos, un entintado muy sucio, muy oscuro, que realmente te da esa vibra tétrica, te da esa vibra que se le ha estado dando muchísimo a Gotham City, no en los últimos años, ya llevamos unos 20, 30 años, se le da esa estética tan lúgubre, pesimista, oscura, sucia, no sé cómo decirlo. Concuerdo contigo, el arte de Andrea Sorrentino es brutal. Yo lo comparo más con el trabajo que hace en Gideon Falls, donde trabaja con Jeff Lemire, más que con el Killer Smile en el que igual trabaja con Jeff Lemire, pero mientras ahí están unos trazos más grandiosos, más de que capturar los rostros, capturar los espacios grandes, acá es más los detalles minimalistas. Son unas viñetas divididas en pequeños paneles, pero todos capturando hasta el más mínimo detalle. Y sí, tiene un arte que se puede antojar sucio, pero yo creo que contribuye mucho a ese tipo de historia urbana que suele contar Sorrentino a veces, en la que ayuda mucho a los dibujantes a expresar ese sentimiento oscuro y pesimista de la historia. Ya ha pasado también con las historias del viejo Logan. Y te lleva mucho al aspecto terrenal, o sea, tú no verías a Sorrentino haciendo un arte muy fantasioso, tal vez surrealista, creo que es un término mucho más apropiado, porque mientras está en lo terrenal, está en el paso a paso. De hecho me gusta mucho cómo ella enfoca el área del suelo,
no sé cómo decirlo, hasta voy a sonar hasta amador artístico y algo así. He notado que ella lo que hace mucho es que sus planos casi no se hacen desde arriba, sino se hacen desde abajo. Te da precisamente esa sensación que estás en el suelo, estás viendo una historia que dentro de lo que cabe es factible. Y además de eso, que estás en un entorno donde a pesar de lo fantasioso que puede ser esto, está en un lugar muy real. Y al mismo tiempo llega a darte estos paneles tan poderosos de a veces de 2 páginas, en donde marca o hace un enfoque específicamente en algún elemento que rodea a los personajes. Y a partir de ahí suelta las viñetas más pequeñas rodeándolo, haciendo algún tipo de eco, podríamos decirlo. Y todo se va desdibujando de una forma bastante interesante, bastante curiosa, bastante fuerte, bastante impactante para quien está viéndolo. De hecho, en esta miniserie hay 2 paneles que me gustan mucho. Es uno cuando está describiendo la brutalidad de Batman, de Bruce, cuando va a hacer un interrogatorio, que es precisamente enfocarse en su puño ensangrentado y alrededor del puño están las viñetas. Está interrogando a alguien, asfixiándolo, bajándolo a una cubeta con agua. Está viendo a otro mafioso, está golpeándolo precisamente en el rostro. Luego vemos un panel del pingüino de Oswald Cobblepot, que está como acurrucado precisamente en la esquina por el temor, el miedo a Batman. Es una página que tiene muy poco diálogo, pero con esa imagen se ve, vaya, es precisamente el tipo de historia, el tipo de ambiente que te está tratando de proyectar aquí. Y también es otro donde está la imagen central de un murciélago. Es este tipo de viñetas que es como ubicas instantáneamente que es Sorrentino, porque alrededor de este murciélago que está tratando de abrir las alas, todos los paneles se están rompiendo, como si precisamente la presencia de este murciélago, de este símbolo, es el símbolo de Batman, el símbolo del miedo, de la oscuridad, de surgir de las sombras con ruido, es precisamente lo que está desdibujando la historia, lo que crea el impacto dentro de esta historia terrenal y la pasa a ser algo en otro, bueno, en otro ámbito un poco más fuerte, más surrealista. Y bueno, también es este aspecto surrealista. A final de cuentas es una historia de superhéroes. Bueno, de héroes callejeros, como quieran verles. Tiene su punto en el que ya no sabes qué tan factible, qué tan real puede ser, o qué tanto esto puede asemejarse a un sueño. O compararlo con este Killer Smile, qué tanto puede ser esto comparado a una pesadilla. De hecho, ese es otro tópico que me gusta del dibujo de Andrea Sorrentino. Se presta bastante bien para historias de terror. Tanto Smile Killer, no, Killer Smile, aunque Smile Killer, el epílogo, también es una historia de terror. Y Hidden Falls son historias de terror donde acompaña a Jeff Lemire y ambas, tanto el guión de Lemire como el dibujo de Sorrentino se complementan de manera muy perfecta. Aquí hay momentos de terror donde vemos a un Batman bastante roto, si me lo preguntas. Vemos, creo, un Batman bastante dañado. Algo que tiene bastantes reminiscencias al Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson. Sabes de que es un Batman con bastantes problemas en la cabeza, que de hecho va a terapia. O sea, ¿qué más muestras de que está dañado que las primeras páginas son de él teniendo que pensar si sí va a terapia o no, para mostrar que no está al 100 de sus facultades mentales? Y esto no es algo que se insinúe, y se dice explícitamente que él está lleno de ira. Y esos momentos de terror de este thriller los captura muy bien Andrea Sorrentino. Hay momentos donde Batman sí se ve como un monstruo o como un lunático. De hecho, también creo que aquí el color hace muchísimo lucir precisamente estos elementos que estamos resaltando tanto. Precisamente quien estuvo ayudando en los lápices, también fue la misma Andrea Sorrentino. El colorista en este caso fue Jordi Belaire. Casi nunca les damos crédito a un colorista. De hecho, yo creo que también deberíamos tener, tanto nosotros cuando hablamos de estos temas como la gente cuando lee estos cómics, tenerlos un poco en cuenta porque hace mucha diferencia un colorista a otro. Un colorista también tiene que entender mucho el sentimiento que quiere expresar el escritor y mucho lo que se quiere plasmar el artista. Tienen que estar en la misma página, tienen que estar en el mismo canal. Si no, no logras estos paneles tan poderosos, si no, no logras dar estos sentimientos que estás dando. Y precisamente la historia te da a entender eso. Como bien dices, se pueden notar reminiscencias de esta versión de Robert Pattinson y de Matt Reeves, o creo que más correcto sería decir que es al revés,
A final de cuentas no sabemos cuándo se escribió con certeza, si esto se escribió antes del guión de Batman, durante el guión de Batman o después del guión de The Batman. Es interesante porque recordémoslo, un punto importante aquí, o un punto que nosotros estamos recalcando, es que el escritor aquí Tomlin, fue parte del proceso creativo en la escritura del guión de The Batman. De hecho, Sorrentino hace un gran trabajo, tal vez fue intencional o tal vez no, una conjetura que estamos teniendo, porque al menos yo no recuerdo haberlo leído, una declaración de ese estilo. Este Bruce Wayne se parece mucho físicamente a Robert Pattinson. Se nota muchísimo en las primeras páginas que se toma un perfil muy similar al del actor. Y de hecho también se toma una línea muy similar a lo que vimos en la película. ¿Qué estamos viendo aquí con Bruce? Estamos viendo esa faceta que normalmente pasamos por alto dentro de los cómics, ya sea porque a final de cuentas son más que nada un móvil para justificar la existencia de Batman, pero después no solemos ver esta parte interior, esta parte que realmente lo impulsa. Sabemos que alguien que ve morir a sus padres frente, se empieza a dar cuenta desde pequeño de la crudeza del mundo y siempre lo ve desde este lado pesimista, fatalista, obviamente no va a estar bien. Se destaca que tiene muchísimos perfiles. Sabemos que estuvo en internados, que provocaba peleas. Se llega al grado de decir que incluso cuando tomó clases de jardinería trató de hacer una bomba con fertilizantes, así de dañado estaba. Y así lo vamos explorando. A tal grado llegamos que en las páginas iniciales de este cómic lo vemos golpeado, medio muerto, desangrándose. Y va con la única persona que conoce que pueda ayudarlo tanto física como emocionalmente, es Leslie Tompkins, este personaje que también dentro de la línea de cómics solemos dejar muy de lado, que es otra de las confidentes de Bruce. Y le dice, Leslie, al darse cuenta no solo que Bruce es Batman, sino verlo en el estado en el que está, desangrándose, todo golpeado, bueno, verse dado cuenta que está en el filo de la navaja por alguna extraña y enfermiza razón. ¿Viniste aquí porque creíste que podía ayudarte? ¿O viniste aquí porque querías que alguien te viera morir? Y muy escuetamente Bruce le dice, cualquiera de las dos opciones me sirve. Así del impacto de este Batman tenemos aquí. Sí, y no solo eso, o sea, no solo vemos un Batman que está mentalmente perturbado, que tiene el diagnóstico de que está enfadado y que es muy agresivo. Vemos a un Batman solitario. Y no estoy hablando de que no se establezca que existe una batifamilia. No, ni siquiera sus aliados más terrenales, por así decirlo, están presentes. Aquí, en esta versión, vemos que Alfred Pennyworth huye. Sale corriendo de ahora es el problema de alguien más. Yo me voy de aquí porque este niño está loco y yo no estoy capacitado para cuidar a un niño así. Yo solo soy un mayordomo. Algo que, siendo francos, es lo que realmente pasaría si un niño tomara las actitudes de Bruce Wayne. Oye, te estás volviendo cada día más agresivo, más loco, más vengativo. Oye, tu empleado no te va a andar soportando. No le pagan lo suficiente. Aquí vemos a un Batman que no tiene ni siquiera una figura paterna. Y por lo cual ya está enfocado 100% en su batalla contra el crimen. Aun si eso realmente no tiene un objetivo. Bueno, más que no tener un objetivo, de hecho, esa es una parte muy importante de esa historia. Es una parte muy importante porque a pesar de que Bruce se da cuenta de que él está mal, y sí que psicológicamente está mal, Leslie Tompkins se da cuenta de eso. De hecho, en algún momento se pregunta si no será mejor opción simplemente hablarle a la policía para que lo metan en Arkham Asylum. Pero no lo hace, y el mismo Bruce se da cuenta y se lo dice, tú sabes por qué no has marcado ese número. Tú sabes por qué yo no he dejado esta capucha. Tú sabes por qué a pesar de que todos los días llego arrastrándome, sangrando, medio muerto, lleno de moretones, cicatrices, no dejo de hacer esto. Y es porque por primera vez en años hubo una semana sin crímenes en Gotham. Y de nuevo aquí está el factor del arte. Tenemos una viñeta muy clara del rostro de Batman de Bruce, sombreado, pero se nota esa lágrima que escurre de su ojo. Esa lágrima que puede significar muchas cosas. Darse cuenta de que tiene una existencia condenada, ya sea por sus propios miedos, por sus propios factores, por su propia inestabilidad mental, lo que ha derivado también que todo esto en algún momento siente que es culpa de la misma ciudad, pero la misma ciudad lo necesita. Es un loco, es un perturbado, está lleno de ira, está lleno de resentimiento, aleja a todos los que alguna vez han interesado en él, porque nadie puede entenderlo, nadie puede o quiere lidiar con el enojo que siente, que él mismo no quiere hacerlo.
Pero a final de cuentas, él siente, cree o ha visto que la ciudad es mejor con la figura de Batman encima de ellos. Una figura que de uno u otro modo ha logrado una estabilidad en la ciudad. Pero al mismo tiempo la historia te va dando cuenta que esa estabilidad no fue de gratis. Y esa estabilidad realmente no es tan estable como uno quisiera que fuera. Como el mismo Bruce quisiera que fuera. Y aquí juega o entra en línea lo que había comentado hace poquito. Esto puede ser unas veces de un año 2, un año 3, porque se marcan eventos muy importantes de año 1. ¿Cómo salió el departamento de policía de Gotham City y más específicamente el detective Gordon con Bruce? ¿Cómo Bruce como Batman logró destapar toda la red de corrupción que había en la policía y había en el poder judicial? Y cómo este servía a la mafia. Y precisamente cómo la mafia, tanto corporativa como de pandillas, como de familias criminales, vieron a Batman como un objetivo, vieron a Batman como una forma nueva de hacer las cosas, nuevos enfrentamientos, una nueva forma de justicia necesita una nueva forma de hacer el crimen. Sí, pero yo creo que una de las principales diferencias que hay aquí, como lo he comentado, es que Batman, de su presencia afecta de manera más realista a todo Gotham. Y se nos explica que aquí realmente el que él haya aparecido no fue en automático bueno. Y no solo por el típico de está tomando la justicia por sus manos, sino que se menciona que muchos procesos legales fueron entorpecidos por su presencia. Incluso se habla que hubo una bronca que provocó la destitución de el detective Gordon, que aquí brilla por su ausencia, como comentaba. Aquí vemos un Batman que no tiene aliados ni en la mansión Wayne ni en el departamento de policía, siendo el segundo personaje o tercer personaje principal de esta historia, o uno de los que llevan esta historia, la agente de policía Blair Wong, una chica que es de las pocas policías honestas en Ciudad Gótica, que decide investigar qué onda con Batman y el rastro que ha dejado. De hecho es bastante interesante también la intromisión de la detective Wong, pero antes de eso tienes mucha razón. De nuevo, esta es una visión pesimista de darle continuidad a los eventos de Batman año 1. Es, en algún momento incluso se me pasó por la mente decir, es una versión del multiverso oscuro de los años donde Batman era más simple. Porque de nuevo es una manera realista barra pesimista de ver las cosas como pudieron haber pasado. En la presencia de Batman, el hecho de que un comisionado de policía, un jefe de policía, le diera carta blanca a un justiciero callejero de participar y contribuir con la policía, aportar pruebas y luego con esas pruebas pretender encarcelar a criminales dentro de un mundo de cómics, dentro de un mundo donde estos justicieros son pan de cada día, podrías entenderlo en cierto modo. Pero en esta perspectiva, de nuevo, un poquito más acercada a un mundo de verdad, un mundo real, obviamente si tú estás involucrando a un tercero que no es parte del sistema judicial dentro de la investigación, que no tiene ningún tipo de permiso, ningún tipo de licencia, ningún tipo de autoridad integrada por el Estado para ser parte de estos eventos, estos sucesos, obviamente estás echando tu caso a la basura. Por más pruebas que tú obtengas, estas son inadmisibles. Son lo que normalmente se conoce como una prueba que está envenenada. Así que, ¿qué pasa aquí? Se nos dice, todo este circo mediático de Batman provocó que Gordon fuera destituido de su cargo, fuera expulsado de Ciudad Gótica, de Gotham City. ¿Y qué pasó? El caso quedó a medias. Sí, lograste ubicar jueces que eran comprometidos, pagados por las mafias, pero nunca llegaron a la justicia, nunca fueron realmente juzgados o llevados a prisión. Solamente fueron destituidos de sus cargos. Y con esto, con esta que se implicó que estaban comprometidos con los criminales, todos los casos a los que ellos dieron sentencia tuvieron que ser revocados. Las sentencias que ya habían empezado tuvieron que ser, bueno, dejaron de tener efecto y dejaron a cientos de criminales dentro de Blackgate, asesinos, violadores, drogadictos, parte de estas pandillas mafiosas, mercenarios, fueron liberados. En tu intento de hacer el bien simplemente creaste un mal más grande. Puede que en algún punto los criminales te teman. De hecho, de nuevo, haciendo el paralelismo con la película, aquí se utiliza la misma frase. El miedo es un arma poderosa cuando sabes utilizarlo. Pero, ¿de qué sirve ese miedo si es temporal? ¿De qué sirve ese miedo o esa presencia si a pesar de que el criminal
bajo, el criminal de las calles, está tentado a dejar de hacerlo por el miedo a Batman, el criminal grande que tiene contactos, el criminal corporativo, solo se hace más y más grande. Y tú tienes menos armas para enfrentarlo. Como lo hemos venido comentando en esta pequeña conversación, todo esto se maneja de una manera muy pesimista y realista, donde podemos ver que Batman es un héroe cuya intromisión, a la diferencia de otras incursiones del personaje donde, mira, llega él y de repente todo el crimen baja considerablemente y ayudó a limpiar la corrupción en la policía, no, aquí se habla de que entorpeció todo, provocó un desorden incluso dentro de la propia policía, a tal grado que quedaron pocos miembros por culpa de sus tonterías, que sientes que este es un Batman muy fallido, que está peleando en vano porque solo está arreglando algo, un desastre que él provocó. Es una visión fallida bastante curiosa de leer. De hecho, algo que se hace mucho énfasis en la historia, en el subtexto de la historia, es si realmente Bruce está haciendo esto porque realmente ve que hace una diferencia, cree que la ciudad lo necesita, o es una excusa que se está poniendo a sí mismo. Una excusa que se pone a sí mismo de que es necesario. Una excusa que se pone a sí mismo para no tratarse, para no interactuar con las personas. Una excusa que se pone a sí mismo para liberar su odio, su frustración, su ira, todos estos problemas psicológicos de alguna u otra forma. Y qué mejor forma que hacer esta catarsis. Golpear criminales, los mismos criminales que fueron los que le arrebataron a sus padres. Porque realmente no es que tenga muchas opciones. Y realmente no es que tenga muchos aliados, porque de nuevo perdió a todos. Incluso en esta versión no tiene la voz de la razón, la voz de la paternidad, podemos decirle, su voz que puede ser Alfred. Porque en esta ocasión Alfred, que dice, él ve a un niño de 10, 13 años, no se siente, no solo no se siente preparado para ser un padre sustituto, no se siente preparado para ser alguien que pueda lidiar con todos los trastornos que tiene él. Más porque se lo menciona francamente a Leslie Tompkins. La gente en la mansión, sus criados, sus asistentes, están aterrados. Lo ven a él y no saben cómo interactuar. Se pone errático, golpea cosas. Destruyó toda una vajilla golpeándola contra la pared y gritando. La gente tiene miedo de acercársele y a pesar de que yo todavía puedo hacerlo, no sé en qué momento va a estallar. No estoy listo para eso. Incluso sugiere que si no lo pueden medicar para hacerlo dócil. De nuevo es una visión muy fatalista de lo que podría ser un acaso como Batman en la vida real. ¿Y qué pasa? La única opción de Alfred es mandarlo a un internado en Siberia y limpiarse las manos y simplemente renunciar a su cargo. De hecho, Bruce deja entendido que esto lo afectó también, porque menciona que él odia a los mayordomos. Sí, o sea, vemos una visión bastante amarga de Batman, de un héroe que no de, crecí solo, pero en realidad hay alguien que me cuida las espaldas y yo lo quiero mucho, y a pesar de nuestros desacuerdos, es mi figura paterna y por él, no, aquí es un maldito mayordomo, me dejó solo en Rusia, me cagan los mayordomos, no tengo a nadie. Y, ¿sabes? Eso también hace ver a un Batman y a un Bruce Wayne también más mentiroso y manipulador, aun si él no lo nota. ¿Sabes? Porque me gusta esta parte cuando se conocen él y la detective Blair Wong, que llega y le pregunta, que llega y se hace la investigación de que aparentemente él como Batman ha dejado muchas motos dispersas a lo largo de la ciudad, incluso dejando toda una red de cables para colgarse. O sea, es un Batman que ha dispuesto de la ciudad como su escondite de objetos o rascacielos personal. Pero en toda esta parte de esta conversación que tienen sobre, ¿sabes algo de esto? Quisiera investigar industrias, güey. No hay problema. Es más, hasta les voy a llamar a mis contadores para que se pongan en contacto contigo. O la parte donde entran a la casa y toda la mansión Wayne está vacía, muy minimalista. Donde apenas se tiene lo indispensable y se nota lo enorme que es esa construcción para alguien que vive solo. Y vemos a un Bruce Wayne que está medio tocado porque dice, no tengo café, pero tengo 350 kilogramos de té, compro al mayoreo.
lo hace no con... Y lo peor es que a diferencia de otras versiones del personaje, donde esa actitud de rico excéntrico y despreocupado es una fachada para ocultar a Batman, lo sientes como que sí, está diciendo todo honestamente o lo estaba torciendo todo para sonar lo más tranquilo posible, pero con una naturalidad que te preocupa. Suena como un mentiroso compulsivo. Sí, es una mentira, un cinismo, una especie de cinismo realmente. Él utiliza a su favor. De nuevo muestra qué tan despegado de la gente en general se encuentra. Y de nuevo, es esa precisamente esa tela, te pone en tela de juicio realmente qué tan comprometido está él con su papel de Batman en el sentido de atraer justicia a la ciudad. De realmente pensar que está haciendo algo correcto, algo que puede hacer una diferencia. Porque en muchos momentos de la historia parece más bien que lo está usando como una excusa para poder desahogarse. Como una especie de carta de ustedes saben que puedo hacer más por esta ciudad, por eso no me han entregado. Se lo dice a la detective Wong, se lo dice a Leslie Tompkins, se lo dice a sí mismo. ¿Realmente cree que está haciendo una diferencia o no lo cree? Y es una forma de catarsis. Es algo que me ha gustado mucho del movimiento de la historia. Y como bien mencionas, dejamos de lado a la detective Wong y es algo bastante curioso. El personaje en sí siento que puede omitirse a grandes rasgos de la historia en general y no haría mayor diferencia a cómo está contada la historia en sí misma. O sea, el motivo de que su personaje esté ahí no es ser simplemente un personaje de relleno, un interés amoroso, sino que más bien sirve para precisamente explorar a Bruce desde otro ángulo. Se nos describe que la detective Wong sufrió lo mismo que Bruce Wayne, perdió a sus padres a una edad temprana, y ella se volvió policía porque su padre era policía, una especie como continuación de lo que él quería, pero menciona también que para ella fue también una especie de catarsis. Ella ubicó a la persona que mató a sus padres. Dice que soñó, fantaseó una y otra vez con poder ser ella quien acabara con la vida de este criminal. Y cuando finalmente sucedió, cuando el criminal murió, no sintió nada. Simplemente sintió este vacío. Simplemente sintió que todo en algún momento dejó de tener sentido. Y siguió con su vida naturalmente, o tan naturalmente como podría ser después de este tipo de eventos. Como que empieza a sentirse empático. De hecho, se lo menciona a Leslie. No sé qué está pasando, si realmente esta fachada, el tratar de utilizarla, a pesar de tener la misma historia, él no se siente empático en un principio. La invita a salir simplemente como una forma de investigar, a ver qué está pasando detrás de escena. Pero finalmente dice, no sé si lo que estoy sintiendo por primera vez es amor. Sí, y concuerdo contigo en esto. Por un lado, la detective como que existe más para que tengamos a alguien del punto de vista de la policía, para que veamos cómo ha afectado la labor de la policía el que exista Batman y lo que ha hecho. Pero en los momentos en los que se narra el parecido que tienen ella y Bruce, que curiosamente uno de los momentos que me pareció medio raros porque muestran a un Bruce muy manipulador, si me lo preguntas, es cómo empiezan la conversación en la cafetería. Bruce le dice, él mismo le menciona, porque esto se intercala un poco entre él, una conversación que él tiene con la doctora Leslie, con su conversación con la detective Blair. Él le menciona a la doctora que ya investigó y se dio cuenta que sus padres, al igual, los padres de la detective, al igual que los suyos, murieron a manos de un criminal. Entonces Bruce empieza la conversación con, mira, investigué de ti, tenemos una cosa en común, varias cosas en común. Y Blair asume que nuestros padres murieron. No, que estudiamos en Yale y fuimos a Brasil a formarnos. Y entonces Blair se queda como un insensible. Y si te fijas, todo lo que sigue es Bruce haciéndole creer a Blair que está abriéndose, pero en realidad es como que manipulándola para obtener algo de información. Y al final que tengan un apego, no sé si es bueno o malo, porque en un inicio, te soy franco, yo decía, esto es muy parecido a lo que pasa con Batman y Catwoman en The Batman, pero
conforme avanza la historia no me queda claro si sí hay un apego o solo es un lazo que crea Bruce de tanto que no ha interactuado con nada, que se aferró a lo primero que vio. Es confuso, porque el Bruce de Batman Team Impostor se nota muy dañado. Y aquí sí entra mucho de hasta qué punto es genuino lo que siente o hasta qué punto solo son delirios de un loco. De hecho, ese es precisamente el punto. Para eso sirve el personaje de la detective Wong dentro de esta trama. Porque de nuevo, a pesar de que esta trama tiene, bueno, como dice el título, el problema de un impostor, que de hecho hemos dejado esa trama un poquito de lado, también el tema principal, el tema que está de paralelo es realmente explorar esta versión de Bruce Wayne. De nuevo, es interesante ver una versión que no trata de o no trata de excusar o no utiliza de la tragedia de sus padres como una especie de trampolín para la justicia, como una especie de símbolo, bandera, de impulso para, bueno, tratar de hacer la ciudad mejor. De hecho, es Blair Wong, es la detective, quien encara mejor esa perspectiva, mejor esa visión. Es ella quien menciona que, de hecho, se volvió policía porque, aparte de llevar el legado de su padre, no quiere que ningún niño sufra lo que ella tuvo que sufrir. Blair Wong podría significar, viéndolo de esta manera, como el lado más positivo o el lado que debería ser Batman dentro de la historia. Una persona que sufrió, sí, pero que ese sufrimiento, a pesar de ya haber sufrido su catarsis, a pesar de haber ubicado al causante, a pesar de haber sentido ya el desapego, poder seguir avanzando con su vida, lo lleva consigo mismo, no solo como un recordatorio de algo triste, sino como un recordatorio de que puede hacer, tiene los medios, tiene la capacidad de tratar de hacer este mundo un lugar mejor, un lugar en donde otra persona no tenga que sufrir lo mismo que ella. Mientras que Bruce encara la parte oscura de esto, encara la parte llena de trastornos psicológicos, impacto mental, impacto emocional, y a pesar de esto, bueno, y esto cómo lo cambia, mejor dicho, esto cómo lo impacta en su vida diaria, lo impacta en la forma en la que ve la justicia, lo impacta en la forma en la que ve Ciudad Gótica, ve Gotham City, porque de nuevo, se desdibuja mucho esta área en lo que no sabemos si Bruce lo hace porque realmente quiere dejar algo, cree que la ciudad es mejor con él ahí, o simplemente lo hace para tener una especie de desahogo físico y emocional. Y luego está, bueno, la parte que realmente debería sernos más importante aquí, la trama principal de esta historia, el impostor. Precisamente vemos el impacto de Batman, vemos el impacto de Bruce Wayne. ¿Qué pasa en este momento cuando él trata de forjar la imagen de Batman, la imagen de que quiere acabar con el crimen, pero hacerlo de una forma que entre dentro de lo que cabe en el marco de la ley? Llega otra figura, un Batman, otro Batman, es el mismo Batman, que mata sin piedad y sin compasión a gente. Y en una semana, en un mes, en 2 meses, logra asesinar a 12 personas. ¿Y qué es lo peor? Llegas a reflexionar la gente, llega a reflexionar a aquellas dos personas cercanas a Bruce o el mismo Bruce. ¿Realmente ese es el enfoque correcto? ¿El enfoque que debería estar buscando? Creo que hay una buena razón por la cual no tocamos el tema del impostor. Es curioso porque es un tema que si bien puede parecer el conflicto principal, se toma más como algo de fondo. Sí, está duro que alguien esté matando gente, pero yo lo vi más como un vehículo para empezar a reunir a los personajes. Y aún así, el conflicto que desencadena este impostor es bastante interesante. Porque es un Batman asesino, es Batman el que ya ha roto su regla y ha empezado a matar gente, o es alguien que lo trata de inculpar. Y esa parte de la historia me pareció buena en el sentido de que vemos un Batman que es buen detective, deduce rápido a quién le podría beneficiar el que su reputación se vea manchada. De hecho, creo que de ahí viene el panel tan genial que comentaste de Oswald Cobblepot viéndolo con temor. Pero creo que también, bueno, también lo que me gusta es que el impostor se siente no tanto como un enemigo que busque vencer a Batman, sino arruinar su reputación. No lo veo de esta forma realmente. Es cierto que, de nuevo,
Hay una limitante muy clara tanto por el escritor como por el artista cuando estás hablando solamente de 3 números, a pesar de que el número tenga páginas más grandes que un cómic regular. Y es precisamente que estás limitado al tiempo, a las páginas, a la forma en la que quieres contar tu historia. No puedes escatimar paneles, no puedes escatimar diálogos en todo lo que quieres mostrarle. Es cierto que en algún punto, o mejor dicho, puedes leer esta historia de varias maneras. Una, y en la que nosotros le hemos estado dando el enfoque, es precisamente a la construcción del personaje de Batman, a esta versión de Bruce Wayne, a esta versión un poco más pesimista, realista, como quieran verla. La otra es desde el aspecto de la trama, y es el enfrentamiento entre estos dos Batman, y cómo el enfrentamiento afecta de una u otra forma a Gotham City. Batman realmente ha roto su regla de matar o no matar, y se ha dado cuenta de que tiene que matar para poder hacer un cambio real, o simplemente se volvió loco, o simplemente estuvo loco desde el principio y su fachada de justiciero simplemente era para que no nos diéramos cuenta, o era su inicio del descenso a la locura. De nuevo, es estas capas que es impresionante que alguien pueda hacerlo en un cómic de tan pocos números. Hasta ahí ves la dedicación que se le puso, el enfoque que se le puso. Y también, bueno, puedes verlo desde esta otra manera. Yo no creo que fuera para arruinar la imagen de Batman per se, porque al final de cuentas este Batman sí tenía un motivo por el que hacía las cosas. Y precisamente es a través de los 3 números que vamos descubriéndolo, porque se nos dejan varias interrogantes. Me gusta a mí precisamente que a pesar de que vemos la introspección a Bruce Wayne, esta misma introspección nos hace avanzar esta trama. Sí, Bruce engatusa, empieza a mentir, a utilizar, a manipular a la detective Wong para poder ver los archivos de la policía, ver cómo murieron las personas, ver los datos que ellos tienen, grabaciones que lograron conseguir. De nuevo, también es un enfoque interesante que se le hace aquí. Los recursos de Batman se enfocan a un Batman un poquito más novato, un poquito más limitado en lo que podría o no hacer. A pesar de tener muchas motos, tener su juego de poleas, que ha empezado a ver a Gotham como una especie de tablero de juego, de ajedrez, podríamos decirle. También está limitado, no tiene tantos recursos, no tiene supercomputadoras, no tiene super gadgets. Incluso lo que serían sus Batarangs son como unas 2 navajas entrelazadas. Nada más tiene su moto, no vemos un batimóvil. Hasta su pistola de ganchos dice que es algo que acaba de idear porque han empezado a cortar, a detectar sus cables de tirolesa y han empezado a cortarlos. Él empieza a ver y a preguntarse quién podría ser. Tratan de desfalcarme a la sociedad. Es otra persona que cree que puede hacer lo mismo que yo desde un enfoque diferente y está utilizando el mismo símbolo. O es simplemente algún matón por ahí que está tratando de eliminar competencia disfrazándolo de justicia. Y realmente las tres son bastante factibles. Y empiezas a barajar opciones. No sé de hecho si yo lo sobrepensé. En algún momento incluso llegué a pensar que pudo haber sido James Gordon. Porque por la forma en la que está narrada la historia, él tenía sus motivos y razones. Y seguiría este hilo pesimista que estamos viendo. Estaríamos viendo que James, después de haber sido expulsado de Ciudad Gótica de Gotham, por tratar de hacer lo justo, se le dio la espalda, perdió todo, el respeto, su estatus como comisionado, posiblemente nunca vuelva a conseguir un trabajo como policía, porque a pesar de tratar de ser alguien recto, bueno, ¿qué policía que puedas tomar en serio toma como un aliado a un justiciero enmascarado? Que tal vez sea ante una forma de decirle, de terminar lo que empezó, los casos que empezó, como una forma de venganza personal contra Batman. Por tu culpa lo perdí todo, ahora por mi culpa tú lo perderás todo. Por la forma en la que estaba desarrollando se me hacía muy interesante. Creo que también en ese aspecto, y para hacer el título del cómic, y se supone ser el gancho de esta historia, eso fue un poquito desperdiciado, sí fue un poquito dejado de lado. No es algo como decepcionante, de nuevo es la limitante de tener 3 números, pero yo pienso que hubiera dado muchísimo más. Sí da para mucho más, pero para lo que vimos en estos 3 números yo lo sentí bastante bien. Tal vez difiramos en ese aspecto. Pero a mí me gusta más ver que este impostor es la consecuencia natural de lo que tomaría alguien en caso de seguir el ejemplo de Batman. O no su ejemplo, pero sí tomar la idea de alguien que se enmascara para no tener que darle cuentas a la ley. Veremos a lo largo del cómic que los asesinatos son gente a la que, la intrusión de Batman en sus casos les provocó un chance para escapar de la ley, siendo que este Batman
impostor los asesina como una manera de acabar con ellos, como una justicia más absoluta, casi como una respuesta natural a las acciones de Batman. Y eso en parte ayuda a remarcar la idea de que este Batman es un superhéroe fracasado. Es uno cuya misión no ha sido del todo exitosa y está manchada. ¿Sabes? Incluso vemos que aun si solo es un impostor, este Batman se comporta de manera bastante errática, incluso atacando a la policía. En un momento bastante impactante donde él les estrella la moto a la patrulla, donde incluso va la detective Blair para agarrar a un testigo. Y cuando Blair lo trata de detener, Batman simplemente la patea, con remordimiento, pero la patea. De hecho, bueno, ahí se me hizo bastante interesante porque a menos que yo haya leído mal, a menos que se me esté escapando, te dejan precisamente en la duda de quién fue realmente quien hizo eso. O si realmente fueron los dos Batman. ¿Quién fue realmente quien golpeó a Blair? Y de hecho, en algún momento se pone eso en duda. La detective Wong, cuando se descubre que Batman es Bruce Wayne, se lo grita. Pero dime, ¿fuiste tú que nos atacó a nosotros? Y queda en eso en tela de duda. Si realmente es así, si no estoy haciendo una mala interpretación yo, de hecho le agrega un poquito más de sentido a esta narrativa de qué tanto Bruce, qué tanto Batman está viendo esto realmente como una manera de traer verdadera justicia o ayudar a la sociedad y no tanto como una manera de descargar su ira. Porque puede verse de muchas maneras. Tal vez una especie de resentimiento contra Blair porque le hizo abrirse, le hizo verse que hay más que solo estar retraído en su ira. O también puede verse de una forma en la que en algún momento él le dice, no me hagas hacer esto, por favor, simplemente aléjate, déjame hacerlo. Tal vez es como, me estoy abriendo a la gente, por fin estoy viendo que puedo actuar como Batman de otra manera. No tengo que cerrarme a la gente porque mi protector me abandonó, porque mis aliados fueron expulsados de la ciudad o porque lo último que hice no hizo más que empeorar las cosas. Eso claro, a menos que esté leyendo mal y me está haciendo yo aquí una paja mental. Pero aparte de eso, bueno, también está el tema precisamente del impostor. Y tienes razón, trata de verlo de una forma más absolutista, podemos decirlo hasta fascista. ¿Y qué le dice a Bruce? ¿Qué le dice a Batman real? Yo estoy aquí para limpiar tu cagadero. Tú trataste de ir ahí jugando al superhéroe. ¿Y qué hiciste? Hiciste algo mal. Hiciste peor a esta ciudad. Tengo que llegar a alguien, yo, a hacer lo correcto, a hacer lo que debería hacerse. Y bueno, está precisamente esto. Toda la gente que fue liberada por la corrupción tuvo que ser silenciada de una u otra forma. ¿Y qué otra forma encontró? Que asesinándolos. La revelación de su identidad fue precisamente como que lo que no me terminó de... No es que no me haya terminado de cajar, de hecho realmente es bastante verosímil, pero es un personaje completamente nuevo, o al menos yo no lo detecto de alguna otra historia. Hatcher, el detective Hatcher, que supone que era parte de la élite del departamento de policía de Gotham City, es realmente quien está dentro del manto del impostor y es parte de la operación precisamente de la detective Wong. Y realmente, como digo, de nuevo es bastante verosímil porque entiendes varias cosas. Cómo conocía también la ciudad, cómo pudo imitar a Batman, cómo pudo tener recursos porque se dice que los extraía de la bóveda del departamento de policía de Gotham City. O sea, todo lo que se incautaba a criminales tenía acceso. Y aparte por eso se sentía que estaba uno o dos pasos adelante. O se sentía que estaba en el mismo lugar que Bruce. Porque orbitaban la misma cosa, la detective Wong. Sí, es medio raro cuando lo piensas, pero yo lo sentí de nuevo como que el impostor surgió como respuesta a la ineficacia de este Batman. Entonces que fuera un miembro de la policía que en esta versión, en lejos de ser ayudados, se les perjudicó demasiado su labor por la intromisión de Batman, tiene todo el sentido. Es como que una venganza, demostrar que la policía de Gotham puede hacer lo que Batman no. Incluso al final se dice, él ganó, el impostor ganó, aun si lo detuvieron, porque la confianza en Batman se vio bastante mermada. Entonces, aun si lo detuvieron, él ganó. Es más, ni siquiera pudieron detener uno de sus asesinatos. El propio Bruce lo menciona, que era un Batman que se notaba en mejor forma que él. Se sintió como un villano, una idea amenazadora, y cuando al fin lo vemos, se siente temible. Un desafío al que Batman lo detuvo por pura suerte, y aún así no se siente como una victoria. Se siente como algo amargo, que solo demuestra lo ineficaz que ha sido este Batman.
Sí, bueno, de hecho por eso mismo comento que en un principio yo vi factible, me hubiera gustado también cuando terminé de leer la historia, el impostor hubiera sido James Gordon, porque tocaste un punto bastante importante y es algo que se nos deja ver en la historia a través del dibujo, a través de algunos comentarios y que tal vez no puedas captar o realmente pases por alto, mejor dicho, cuando vas leyendo. Y es que se hace mucho hincapié en qué tanto ha sido afectado la policía, ha sido afectada la imagen de la policía por lo que pasó precisamente con Gordon y con Batman. El comisionado fue destituido y expulsado de la ciudad. La policía quedó como unos ineptos porque tuvieron que recurrir a un detective enmascarado o un justiciero encapuchado para poder tener al fin destapar esta red de corrupción. Y finalmente se les vio como un chiste, como unos ineptos, porque muchos de las personas que terminaron capturando, fueran por esta red de corrupción o no, fueron liberados. Imagínate de por sí, o sea, tomámoslo desde un punto de vista un poquito igual como el cómic realista pesimista. La gente en general, ¿qué tanta confianza le tiene a la policía? En una ciudad como Gotham, donde el crimen es pan de cada día, donde puedes ir caminando y cualquier güey te va a meter un balazo nada más porque sí, te van a bajear, te va a robar tu cartera, tu teléfono, tus zapatos. De hecho, se hace mucho hincapié en cómo la ciudad es básicamente una mierda. Y se deja entender que en general el mundo, de nuevo, es esta visión pesimista, el mundo es malo, nada más porque puede serlo. Y ahí está la policía, la fuerza policial, que supone que tiene que ayudarte, apoyarte, que no puede contra la delincuencia, que saben que hay corrupción, que te destapan la corrupción, y peor aún que ese destape de corrupción no sirve nada porque en vez de meter gente a la cárcel la termina sacando. Pues imagínate uno como policía en ese punto, en ese aspecto, y a pesar de todo lo que pueden decir, te enorgullece de ser policía, te enorgullece de ser detective, te enorgullece no ser corrupto, porque se hace de hecho mención de eso, que venga y al final todo lo que has trabajado toda tu vida por hacer, por limpiar la imagen que tienen de la fuerza policial, por limpiar la imagen de la ciudad, se vaya al traste porque algún tipo rico o algún mercenario encargado por un tipo rico está haciendo las cosas que cree que debe hacer y simplemente la caga más. O sea, por esa parte se entiende la motivación del personaje, tal vez si no prestaste la debida atención te pueda sacar un poquito de pedo. Y también creo que por eso hubiese sido una gran adición que Gordon fuera este impostor. Bueno, de eso ya es, como digo, ya es como paja mía, porque al menos yo sentí que la historia daba para eso, te encaminaba para eso. Parecía indicar, pero el que sea un personaje al que hay que prestar mucha atención para ver dónde estuvo en la historia, también marca lo aleatorio del crimen de la vida real, que al final del día puede ser cualquiera, no alguien cercano a ti, sino un tipo que esté mal de la cabeza, y aquí claramente ese es a lo que se trata de mostrar. Como también comentas, es también como un acercamiento a la corrupción de la policía y el cómo les ha afectado enormemente en la intromisión de Batman, para más mal que bien. Así que yo lo considero una resolución del caso bastante buena y aceptable. Y como comentaba, realmente él gana. Incluso al final Batman regresa a las calles, pero no reivindicado, al contrario, con su nombre más manchado que nunca. No hay un momento donde Batman demuestre su valía frente a la ciudad y la ciudad diga, es cierto, Batman es nuestra defensa contra la oscuridad. No es, ya vieron, Batman está volviendo loca a la gente de Gotham, está creando más monstruos, y eso es una resolución bastante amarga. Vamos, en el cómic se menciona al Pingüino, se vio momentáneamente a Ratman, si no estoy mal, se insinuó al Joker y se vio a Scarface. Así que me gustó ese aspecto, hasta me dan ganas de leer más cómics ambientados en ese universo. Pero dentro de lo que cabe, dentro de estos 3 números, también si no hay continuación, también está bien, sirve como algo autoconclusivo. De nuevo, llegamos a este punto. Si estamos hablando de la verosimilitud de Batman dentro de un mundo real, de qué puede afectar y qué no, también es cierto. También como cualquiera puede ser Batman, cualquiera puede ser Batman. O sea, también como puede ser el millonario, puede ser un mercenario contratados por la élite, puede ser un mercenario contratado por los mafiosos, puede ser un policía, puede ser un militar, puede ser una persona que simplemente se hizo la chaqueta de que podría mejorar el mundo haciendo algo de este estilo y lo hizo con el recurso que tuviera o no. Porque de nuevo también se hace mención aquí o se resalta que a pesar de que tiene medios,
tampoco son la gran cosa. Tiene motocicletas por montón, por galones a granel, que puede ser lo más descabellado, pero se mueve a través de tirolesas, utilizando las tuberías, las cañerías, va corriendo de un lado a otro cuando no tiene, hasta roba un carro para poder moverse cuando ya no tiene a disposición su moto. Y de hecho, una de las críticas que más se hace al personaje de Batman, cuando que escuchas de que, sí, rico privilegiado, porque en vez de tener super equipos, super gadgets, no dona para la caridad, no dona dinero a la beneficencia, más equipos para policía. De hecho, Leslie le comenta, podrías hacer más que ser solo Batman. ¿Por qué no creas empresas, creas trabajos, donas a la policía? Puedes ser más como, igual o más como Bruce Wayne que como Batman. Y al final nos da ese golpe como de, no sé si de realidad, ese golpe de que le dice, yo soy más que la muerte de mis padres. La muerte de mis padres no me afectó, no me dejó dinero. Yo tengo una subvención hasta que tenga 30 años. Me dan 1 millón. Puede que parezca o en el papel sea un billonario, tenga miles de millones, tenga todas las corporaciones Wayne. Pero en la realidad solamente tengo eso y con eso es lo que ha trabajado. Por eso incluso su traje se parece más rudimentario, parece más algo que verías en la trilogía de Christopher Nolan, por así decirlo. O sea, de nuevo te marca este lugar. A pesar de que haya todos estos elementos, trata de seguirlos en la tierra, por así decirlos. Y finalmente, como mencionas, algo también muy curioso de este cómic es que a través de sus páginas, a través de la investigación que hace Batman para encontrar al impostor, ve muchas celebridades dentro del mundo criminal. Vemos por ahí a la familia Sionis, a Black Mask, al Pingüino. Se nos habla también de, si no mal me acuerdo, de otra familia criminal, no recuerdo el nombre. Vemos precisamente al ventríloco Scarface. Se hace por ahí la insinuación del Joker. Pero también algo bastante interesante o bastante curioso es precisamente el final. Queda el final abierto, como mencionas. En teoría el impostor ganó. La imagen de Batman está manchada en un punto que parece casi irreversible. Porque a pesar de que la gente sabe que un Batman murió, un Batman cayó de uno de los edificios más altos de la ciudad, ¿este es el Batman que asesinaba o es el Batman que no asesinaba? Este Batman lo hacía porque creía que era lo justo, creía que podía hacer una diferencia, o porque precisamente era el mercenario de algún rico o de algún grupo mafioso, o simplemente era un loco. No hay forma de saber quién era, así que no hay una forma de limpiar, por así decirlo, la imagen que ha quedado de Batman. Y finalmente también queda, Batman murió, siempre sí hubo un impostor o realmente este era el único, nadie lo sabe. Pero también menciona que, bueno, puede haber más, porque al final, a pesar de que cierra esta trama, no es del todo concluyente. Se nos da ahí un panel en donde se da a entender que Bruce, a ojos de la sociedad, está muerto, porque al parecer quedó en medio de en un tiroteo, y ahí quedó, o se da a entender eso. Y se da a entender que también él está ahora trabajando como Batman incluso más en las sombras. Pero ahora está tomando un nuevo enfoque, porque precisamente las últimas páginas son que volvemos a ver al ventrílocuo. Está en una celda, asustado, no sabe qué hacer, ve a Batman salir de entre las sombras y pregunta si va a eliminar a los tipos malos, va a eliminar a su padre, que se deja entendido que la abusó toda su niñez. Y después nos vamos al consultorio de la doctora Tompkins y vemos que alguien le toca la puerta y ella abre y es él, el ventrílocuo. Y le dijo que un amigo le comentó que ella podría ayudarlo y le muestra una carta, una papel con el símbolo del murciélago ahí dibujado. Tal vez toda esta experiencia, tal vez haber manipulado, tal vez haber sido víctima de este impostor, cambió muchísimo la forma en la que Bruce está viendo ser Batman. Ya aquí dejamos el tema o el debate de si lo está haciendo por una catarsis, porque realmente cree que hay justicia. Ya no lo ve de ninguna de esas formas y simplemente ve que el manto de Batman, si es que lo conserva, es para ayudar a la gente, para darles esperanza. Yo siento que es porque él mismo se ha dado cuenta que como Batman solo la ha cagado. Sabes de que el impostor manchó su imagen irremediablemente. Entonces ya lo único que le queda es hacer una ayuda más humanitaria. O sea, porque su misión de combatir el crimen ha sido como que un fracaso. Entonces yo creo que eso es lo trágico del asunto, que al final Batman se da cuenta que su batalla está perdida y que lo único que puede hacer es dar pequeños pasos para ayudar, hacer pequeñas acciones.
no por volverse esperanza, sino porque es donde así hará menos daño, así hará menos mal. Sí, es finalmente la catarsis que esperaba. Como Batman la regó. Como Bruce Wayne no puede hacer mucho. Pero si toma un enfoque diferente, si ya no es ese tipo agresivo que va a ir por ahí golpeando a la gente, a las personas que pueden parecer criminales, que pueden ser o no serlo, a las personas que son crueles, a las personas que la vida simplemente las puso ahí por los giros que da, porque simplemente no se les acerca y les ofrece ayuda. Ofrecer lo que a él no le dieron. Ofrecer lo que la detective Wong quería, que las personas dejen de sufrir, ya no sufran lo mismo que ellos sufrieron. Como bien dices, me rememora mucho cómo termina la película de The Batman. Se nota que siguen el mismo, una especie de hilo similar. Y también nos deja, bueno, la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar aquí en adelante, dentro de este universo? ¿Se le va a dar algún tipo de continuación? ¿O simplemente termina en este panel abierto de Bruce tratando de encontrar otro camino, ya sin ser Bruce Wayne y posiblemente sin ser The Batman? Que el final sea tan poco claro en ese aspecto hace pensar que va a haber más cómics ambientados en este universo. Y si de haber secuelas, estas se mantienen con el nivel de calidad que vimos en estos primeros 3 libros, bienvenidos sean, porque ante todo ha sido una experiencia bastante disfrutable de leer. A mí me parece un gran thriller, que si bien comentamos que es una historia bastante pesimista, bastante amarga y bastante oscura, es un cómic que los fans del murciélago no se deben perder. Sí, realmente es una visión bastante curiosa del personaje a nivel tanto del héroe como de la persona que está detrás de la máscara. Y bueno, nos hace preguntarnos realmente la trama del impostor, a pesar de que sí son dos Batman, es alguien que usurpa el manto, es alguien que trata de hacerlo de una forma diferente. También puede hablarse sobre la propia forma en la que Bruce actuaba, que lo dice también la doctora. ¿Quién es realmente el impostor? ¿La persona que está ahí matando a la gente en las calles? ¿O es Batman para Bruce Wayne? Es una forma bastante interesante de construir al personaje, verlo desde otra perspectiva, ver precisamente desde una pista tal vez muy fatalista tal vez para el gusto de algunos, cómo se desarrolla Batman, precisamente como un Batman más novato, más golpeado por la vida, con menos recursos, con menos aliados, podría desarrollarse. Esto bien tiene potencial para hacer algo como el universo del Caballero Blanco, que está llevando Sean Murphy, que pasó también de ser una serie pequeña de 12 números a ser una serie de miniseries. Ya van 4 o 5 si no estoy mal. Ya ha sido bastante exitosa y cada serie se supera a sí mismo. Esto podría ser algo así. Pero bueno, también es muy probable que solo acabe como estos 3 números. Y sí podría ser una serie que yo recomendaría, tal vez no para un lector nuevo, pero sí para un lector que quiere experimentar tal vez una visión un tanto diferente de la que nos tiene acostumbrados la línea principal. Y más que nada una versión que puede darnos mucho que pensar, puede darnos muchas formas de verlos a la gente, ver a las personas, ver al personaje, ver cómo se desarrolla, apreciar el arte de Andrea Sorrentino al que tanto le hemos chuleado y también, bueno, leer una buena historia. Pero bueno, banda, creo que eso es todo por nuestra parte en esta ocasión. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo en otro pequeño espacio de Hablemos de. Esperamos seguir mucho tiempo así. Ya saben que siempre pueden darnos sus opiniones, sus comentarios, una retroalimentación. Tratamos de mejorar, a pesar de que tenemos aquí nuestros problemas de audio que siempre están por allí presentes de una u otra forma. Pero pues queremos darles un mejor contenido y apreciamos muchísimo que estén aquí con nosotros estos 50, 60, 70 minutos hablando pendejadas. Pero bueno, estos han sido Sanka el Monitor Y Kamen Rider Wizard. Hasta la próxima, banda.